Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Juan Manuel Romero, soy historiador y voy a ser el host en este episodio en el que tenemos como invitada a Laura Ehrlich para conversar acerca de la reinvención del peronismo y algunas cuestiones respecto de la simbología, la ritualidad y la liturgia del peronismo en la etapa posterior al golpe de 1955. Laura Ehrlich es profesora y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Instituto de Desarrollo Económico y Social. Es investigadora del CONICET, integra el Centro de Historia Intelectual de la Universidad de Quilmes, donde también es docente en la carrera de Historia en el área de historiografía. Hola Laura, bienvenida, un gusto tenerte aquí para conversar. Hola Juan Manuel, muchas gracias por la invitación a vos y al equipo de Historiar y a la ASAI. Laura publicó recientemente su libro La reinvención del peronismo, 1955-1965, editado por la editorial de la Universidad de Quilmes, donde aborda el modo en el que el peronismo reconfiguró y readaptó su simbología, su liturgia, algunas de sus imágenes, su discurso, en una etapa caracterizada por la proscripción, por las prácticas de la resistencia y por la emergencia de algunos nuevos actores. Entonces, para comenzar la conversación, te quería preguntar, Laura, ¿qué lugar tuvieron los símbolos, tuvo esa liturgia, tuvieron algunas de estas fechas y conmemoraciones en esta nueva etapa y en ese contexto tan singular para el peronismo? El tema de las conmemoraciones y los actos de homenaje públicos que tuvieron lugar en este periodo y en los que participaron miles y a veces decenas de miles de personas, me llamaron la atención cuando yo estaba haciendo la investigación, en primer término, por la ya ausencia, obviamente, del Estado peronista, de sus recursos, que, digamos, habían sido el rasgo característico de las grandes movilizaciones rituales de la etapa de gobiernos de Perón, ¿no? Entonces yo empecé a encontrar en las fuentes, en la prensa que yo consultaba, la existencia recurrente de actos y manifestaciones para conmemorar el 17 de octubre, el 26 de julio, que consistía en el acto recordatorio de la muerte de Eva Perón, y otras fechas, ¿no?, que se fueron consagrando en esa etapa como parte del calendario de los peronistas. Por supuesto que en algunos casos, en muchos casos estuvieron prohibidas, pero en otros no. Por ejemplo, en el caso de la manifestación del 17 de octubre, desde que se prohibió en octubre del 55 y que se decretó que ya no era un día no laborable, hasta el año 63 no hubo manifestación por el 17 de octubre en Capital Federal, ¿no? Pero sí la hubo en ciudades del interior y algunas grandes movilizaciones en Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán. Por supuesto que se trataba de movilizaciones donde los peronistas se reencontraban, confraternizaban y daban una muestra de su existencia pública en una etapa de proscripción, donde no estaban habilitadas las fórmulas, no siempre se habilitaban fórmulas electorales para su participación en comicios. Entonces eran una manera de reforzar la identidad peronista, al mismo tiempo también de medir fuerzas, porque a veces se daban varios actos en simultáneo, con lo cual cada sector competía, digamos, por
cual mostraba más capacidad de organización. Pero bueno, también desde el punto de vista como historiadora, este tipo de conmemoraciones son indicadores de los cambios que atraviesa, ¿no? Una identidad política. Porque en una conmemoración siempre hay ese juego entre presente y pasado y por lo tanto la identidad peronista se resignificaba en esos contextos donde se recuperaba una gesta del pasado, un momento feliz y se contraponía a un presente considerado, con políticas económicas de austeridad o racionalizadoras. Vos decías recién, Laura, que las conmemoraciones implican un juego entre pasado y presente y que habilitaban muchas veces disputas entre diferentes sectores o diferentes actores, ¿no? Y eso responde a un contexto muy particular, que es el contexto de emergencia de distintos grupos propios de la resistencia, muchas veces en competencia. ¿Podés contarnos algo en general acerca de esos grupos, los que vienen del peronismo, los que se suman en el nuevo contexto? En tu libro habrás un poco de las publicaciones clandestinas que aparecen en un primer momento o de las que no son clandestinas y se publican en contextos de relativa apertura. ¿Cómo son esos elencos o esos distintos grupos que van apareciendo ahí? Bueno, de hecho, algunas de las publicaciones que se identificaron como peronistas en esa etapa tuvieron un papel importante en convocar a estos actos partidarios, ¿no? Las convocatorias se publicaban por ahí. En particular, voy a mencionar el caso de el periódico Palabra Argentina, que sacó desde un momento muy temprano de la Revolución Libertadora un periodista nacionalista que se llamaba Alejandro Olmos. El periódico, salió unos números en el 55, después fue clausurado, después volvió a salir y tuvo un papel importante en la campaña electoral por el voto en blanco de los peronistas en las elecciones que se convocaron para julio de 1957 para reformar la Constitución Nacional. Y allí el peronismo sacó la primera minoría, ¿no? De esos votos. Y entonces en esa publicación, que ya había sido importante su convocatoria, apareció el llamado a una marcha para conmemorar justamente un 9 de junio de 1957, un año de los fusilamientos producidos tras el levantamiento de los generales Valle y Tanco contra la Revolución Libertadora, ¿no? Donde terminaron fusilados 27 civiles y militares. Y es que es una historia que se hizo conocida por la saga, de notas que publicó entonces Rodolfo Walsh y que después publicó en el libro Operación Masacre. Pero además de Walsh, en ese momento, otros periodistas, como el caso de este Olmos, en Palabra Argentina, convocaron a este homenaje por los que se llamaron desde entonces los mártires de junio, ¿no? Y de esta manera, esta fecha del 9 de junio también hizo lo suyo otro periódico que se llamó Resistencia Popular, que lo sacaba un radical frontisista. Publicó ahí algunas de las cartas que el general Valle mandó antes de ser fusilado a su familia y una al presidente de facto Aramburu. Estos periódicos entonces tuvieron un rol en levantar este acontecimiento, ¿no?, de los fusilamientos y construir una fecha doliente centrada en esta figura de los mártires que van a empezar a darle una tonalidad distinta a las conmemoraciones y las reuniones masivas peronistas. ¿La fecha fue inmediatamente considerada como un evento propio de la tradición peronista? Es decir, ¿el levantamiento se interpretó inmediatamente como un levantamiento peronista? No. Ahí es lo interesante, de la historia de esta conmemoración. No, inicialmente no fue un evento que fuera reivindicado por el propio Perón, que consideraba que un golpe militar,
encabezado por militares nacionalistas, no era como la manera que permitiera que los peronistas, digamos, volvieran al gobierno. Pasa que como este llamado a conmemorar el hecho un año después suscitó la adhesión de varios peronistas, de hecho algunos de los que luego se van a agrupar como Juventud Peronista hablan de que se conocieron en esas marchas del silencio por los fusilados de junio. Digamos, los propios peronistas de algún modo se apropiaron de esos mártires. Y entonces Perón terminó aceptando de alguna manera la incorporación de esta nueva fecha al calendario oficial del peronismo. Vos mencionás recién la propia posición de Perón, digamos, respecto del levantamiento y el modo en el que eso impactaba, ¿no? ¿Podés contarnos algo acerca de cómo circulaba en esa prensa y entre esos grupos de la resistencia la palabra de Perón? ¿Cómo era el seguimiento que la propia prensa peronista clandestina o esta alternativa que circulaba hacía el seguimiento de la figura de Perón en su exilio, ¿no? De su recorrido? Vos comentás en tu libro el seguimiento que hacen algunos periodistas como Américo Barrios y el lugar que tiene, ¿no? La palabra y la presencia de la figura de Perón en fotografías, a través de sus cartas. ¿Podés comentarnos un poquito? Sí, yo me refiero a eso en el libro cuando de algún modo diferencio distintos momentos que tuvo esa primera prensa peronista en la etapa, digamos, que va del 55 al 58, ¿no? Porque los primeros periódicos que surgieron, por ejemplo, el que mencioné, Palabra Argentina, u otro que tuvo bastante importancia, que fue Rebeldía, también en la convocatoria a votar en blanco, en las elecciones del 57, esos periódicos, digamos, estaban dirigidos por intelectuales nacionalistas que habían tenido su acercamiento o su militancia en el peronismo, más claramente el caso del cura Benítez, ¿no? Que editaba Rebeldía, que fue... ¿Quién era Benítez? Contanos un poco. Benítez era un sacerdote jesuita que había sido muy cercano a la figura de Eva Perón. Se lo conocía como el confesor de Evita, pero bueno, además había sido director de la revista de la Universidad de Buenos Aires. Escribió algunos de los discursos. Se dice que Eva dio, por ejemplo, en su gira a Europa, a quien Benítez acompañó. Y bueno, dio varias misas cuando Eva estaba en su agonía, digamos, misas de campaña, una figura muy, muy del riñón, digamos, de Eva Perón, sobre todo, que cuando ella muere se distancia del gobierno, ¿no? Y entonces, cuando el peronismo cae y surgen estos periódicos para el momento del llamado elecciones de convencionales constituyentes, se ve muy claro en el caso del periódico de Benítez, de Rebeldía, cómo ese posicionamiento como intelectual que Benítez tenía desde antes del advenimiento del peronismo, incluso, ¿no? Como intelectual católico, nacionalista, lo posiciona, lo ubica en un lugar, digamos, de autonomía respecto de las tácticas de Perón sobre la resistencia, por ejemplo, ¿no? Entonces se sienten como con legitimidad para cuestionar algunas de las indicaciones, o bueno, por ejemplo, la directiva de votar por Frondizi fue cuestionada, por ejemplo, por este periódico, ¿no? En las elecciones de febrero del 58, de las que después Frondizi es electo presidente con el concurso de
buena parte de los votos peronistas, ¿no? Pero bueno, para retomar tu pregunta, hay como otros periódicos que están, digamos, que funcionan más como lo que serían voceros del peronismo ya cuando Frondizi asume como presidente y circulan, con más libertad, digamos. Y entonces allí aparece la figura de Perón en sus páginas, en periódicos como Línea Dura o Norte, ¿no? Que son los dos principales que se disputaban este lugar de voceros oficiosos del peronismo, pero también hay otro periódico que se llamaba El Soberano. Bueno, hay otros un poco menos importantes. Y allí sí Perón aparece evocado a través de fotografías, como vos mencionaste, y también de relatos o notas que hacen referencia a su vida en el exilio, qué comía, a qué horas se iba a dormir, digamos, como escenas medio costumbristas, ¿no? que evidentemente intentaban como acercar la figura de Perón a los militantes en el país y al mismo tiempo darle legitimidad a estos enunciadores que eran estos periódicos, ¿no? De esos mismos años son las notas de Enrique Pavón Pereira, digamos, el armado de esa primera biografía oficial, ¿no? Que circuló mucho. Exacto. ¿No? A partir de, son entrevistas y conversaciones. Sí, de hecho, él aparece como autor de algunas de los capítulos de la saga, digamos, del trayecto que hace Perón en su primer periplo en el exilio. Así que esa es la manera como Perón aparece, pero yo digamos que el foco de mi investigación son más bien los peronistas en el país, ¿no? Porque yo, digamos, en ese sentido, como lo que veo es que bueno, muchas veces, más allá de la construcción que a la larga logró Perón, ¿no? Con su estrategia de finalmente volver y recomponer su autoridad, digamos, sobre el movimiento peronista, todo eso es algo que llevó muchos años y que no estaba dado por descontado para nada en este primer periodo que yo investigo, ¿no? Y vos mencionaste recién, y aparece ahí en un capítulo de mucha relevancia en tu libro, la aparición de grupos de juventud, ¿no? Que son una de las novedades del momento. Es decir, entre estos distintos actores que venís mencionando, estos, digamos, peronistas de vieja guardia, como Benítez o los que provenían del nacionalismo, aparecen otros que son hijos de peronistas o figuras de otra generación que se integran al peronismo ya en este nuevo contexto, ¿no? ¿Qué lugar vos le das o qué encontrás ahí cuando ves la incorporación de estos grupos de juventud a un movimiento que tenía ya sus décadas, digamos, de trayectoria, tanto en el gobierno como en la oposición? Yo trato de interpretar el surgimiento de estas juventudes peronistas como en un cruce, ¿no? Entre una historia social o sociocultural más amplia de esos años, fines de los 50, comienzos de los 60, y la propia historia del peronismo. Efectivamente era un momento en el que las juventudes, más allá incluso de la Argentina, a nivel global, estaban aparecían en el mundo como un nuevo actor o interpelados desde distintos lugares, ¿no? Desde el mercado, desde la música, el rock, la literatura, los nuevos consumos y bueno, también nuevos discursos expertos acerca de la crianza, la adolescencia, el tránsito de la juventud como etapa de la vida por psicólogos. Entonces, digamos, no
no es casual que en este momento aparezcan juventudes peronistas que se van a plantar dentro del conjunto del movimiento con una vocación de autonomía, con irreverencia incluso cuestionando o denunciando a aquellos otros sectores que consideran no siguen al pie de la letra la línea verdaderamente peronista, ¿no? En general los jóvenes que bueno, digamos, aparecen sí, más allá de este discurso que los jóvenes tienen sobre sí mismos, el momento donde se multiplican los llamados a agruparse las juventudes en distintos lugares del país coinciden con los momentos en los que se reactiva la vida partidaria del peronismo, en general después de, poco antes de que asuma Frondizi y en el primer tiempo de su gobierno. Entonces, aunque ellos en algunos casos tienen un discurso en el que reniegan de la política electoral, ¿no? Por considerarla poco genuina, poco verdaderamente revolucionaria. Sin embargo, ellos surgen a la vida pública ligados a la reactivación de esa vida partidaria y van a integrarse a distintas fracciones, digamos, del peronismo, tanto político como sindical, ¿no? Aunque las primeras agrupaciones tienen una existencia más inorgánica, callejera, o bueno, justamente en las movilizaciones o conmemoraciones de las que hablé hace un ratito, son lugares donde los jóvenes se encuentran, se conocen, se agrupan. Las manifestaciones por los fusilados de junio del 56 son mencionadas como oportunidades para eso. Y bueno, después progresivamente también empiezan a aparecer juventudes peronistas en la universidad, pero en esta etapa que yo investigo todavía son agrupaciones que están bastante, digamos, mezcladas con otras agrupaciones nacionalistas. Sí, y te iba a preguntar eso. Vos decís, están superpuestas con agrupaciones nacionalistas como Tacuara, por ejemplo, y participan de conflictos que son también, que exceden, ¿no? a la dinámica propia interna del peronismo. Te quería preguntar un poco por las características ideológicas, digamos, de la juventud peronista en este momento. ¿Dónde lo ubicarías? ¿Cuáles te parece que son los ejes que caracterizan a estos grupos o a estos referentes de estos primeros momentos? Ellos no tienen, digamos, una ideología que explícitamente reivindiquen. Rechazan, por ejemplo, su adscripción como una izquierda o una derecha, ¿no? O aparece, digamos, tanto un discurso contra los dos imperialismos, ¿no? El yanqui y el soviético. En ese sentido, digamos, como que continúan la línea, digamos, de la tercera posición, ¿no? Del tradicional del peronismo, pero yo encuentro, digamos, en algunas publicaciones y en las prácticas y el tipo de sociabilidad que algunos de estos jóvenes ostentan en Capital Federal, ¿no? A comienzos de la década del 60, que, digamos, se apropian de simbologías y de modelos de conducta que son propias del nacionalismo de derecha, incluso que se pueden verificar también en Tacuara, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, la idea de la entrega, ¿no? La entrega total a la causa nacional y peronista, como un modelo, digamos, integrista, se quiere, del compromiso político, en un momento donde todavía no está difundido el modelo del hombre nuevo del Che Guevara, ¿no? Y yo encuentro, digamos, que hay algo de esa como
ese arquetipo heroico que levantan estos jóvenes, que tiene ese origen, digamos, ideológico. Bien, si te parece, Laura, hacemos una breve pausa y continuamos con el episodio de Historiar. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Laura, nos estabas hablando entonces del lugar de la juventud y de sus discursos, del modo en el que se agrupan, de estas prácticas de sociabilidad en este contexto, digamos, de la resistencia peronista en los años 60. Y nos hablaste un poco del tono ideológico, digamos, de esas prácticas, del lugar en el que se ubicaban. Y yo te quería preguntar, retomando las referencias que hiciste a Evita y el lugar que tenía Evita en el universo, digamos, de la simbología del peronismo, ¿qué lugar le da la juventud a la imagen y a la figura de Eva Perón en ese contexto? En esta primera mitad de los años 60, ¿no? que es la etapa que yo investigué en el libro, la reivindicación que encuentro en algunas juventudes peronistas de la figura de Eva Perón tiene que ver con su misticismo, ¿no? político, con su flema combativa, revolucionaria, que es algo que aparece con fuerza en esos años, también en otros sectores del peronismo. Vos hace un rato me preguntabas, por cómo se daban estas divisiones entre grupos y sectores, y ahora aprovecho para responder un poco más puntualmente eso. La figura, digamos, revolucionaria de Eva, o la figura combativa de Eva Perón, que no es algo que siempre fue que siempre espontánea o naturalmente fue lo que se reivindicó de ella, aparece en un momento en el que ciertos sectores del peronismo político y gremial quieren confrontar con la creciente consolidación de la figura de Augusto Bandor en el sindicalismo como dirigente también político dentro del movimiento, ¿no? Entonces ahí, finalmente Bandor, que va, hegemonizando el movimiento sindical, que tiene un papel muy importante también en la campaña electoral de comienzos de 1962, en la que el peronismo gana varias gobernaciones y que detona finalmente el derrocamiento del gobierno de Frondizi por los militares. Bandor es una figura muy importante a nivel gremial, que crecientemente va a tener también un papel político importante y va a impulsar la normalización partidaria del peronismo, del Partido Justicialista, de modo que el peronismo pueda integrarse de algún modo al sistema político institucional y que pueda participar en las elecciones que van a seguir luego cuando asume después Ilia, ¿no? Y entonces, en todo ese proceso de convocatoria a elecciones internas y de normalización partidaria que impulsa a Bandor junto a otros sectores políticos del peronismo y algunas fracciones de lo que antes se llaman los neoperonistas, otros grupos van a combatir esa alternativa en nombre de una lealtad a Perón,
de un peronismo que debería organizarse como un partido revolucionario, y ahí es que se levanta la figura combativa de Eva. Estamos hablando más o menos del año 63, 64, y entonces esta reivindicación juvenil de una Eva revolucionaria empieza también un poco en esa coyuntura. En este sentido se da lo que mencionabas antes de un juego entre pasado y presente, ¿no? Digamos, son figuras del pasado que aparecen muy situadas en contextos políticos particulares y que son parte de pujas presentes, ¿no? Independientemente del momento, digamos, de estas imágenes a las que se apelan, ¿no? Exactamente, sí, y además la figura de Eva Perón en ese sentido es ecuménica prácticamente, porque las distintas fracciones del peronismo la reivindican. Así que, bueno, eso, y por supuesto que arranca ahí una historia que va a seguir por décadas. Y para pensar en estas décadas y en este carácter ecuménico, como vos decís, vos tenés trabajos donde pensás las distintas etapas, los distintos momentos, las modulaciones que tiene la figura de Eva después de su muerte, ¿no? En 1952. ¿Nos podés contar un poco de esos recorridos, de las conmemoraciones que hay, las misas, toda la ritualidad que se organiza desde el momento, todavía con el peronismo en gobierno, ¿no? Primero son el funeral de Estado y conmemoraciones organizadas del Estado, pero que perviven luego, como pervive la organización política, digamos, del peronismo. Algunas de estas imágenes también tienen sobrevida y circulación después del golpe del 55. ¿Nos podés contar un poco, digamos, cómo ves estos distintos recorridos de la figura de Eva luego de su muerte? Sí. Bueno, el homenaje a Eva Perón, tanto en la fecha en que se conmemora su muerte, el 26 de julio, como la fecha de su nacimiento, el 7 de mayo, que había sido, en mayo del 19, de 1919, fueron fechas centrales conmemoradas regularmente luego de que el peronismo fue derrocado, ¿no? Hubo la particularidad de las misas que permitían la pervivencia de la conmemoración en un ámbito más privado, cuando el espacio público estaba vedado. O sea, incluso cuando la celebración del 17 de octubre, por ejemplo, estaba proscripta o prohibida. Sí, o la propia del 26 de julio, digamos, que no sé, que se pedía permiso para hacer un acto público, no se obtenía, y había misas en varias iglesias, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, pero después en el resto del país sí, por ahí algunas conmemoraciones públicas estuvieron permitidas. En Tucumán, por ejemplo, hubo una bastante importante, incluso con la venia del que era en ese momento el gobernador Celestino Gelsi, que era frondicista, en el primer año de gobierno de Frondizi. Ahí tiene lugar una manifestación pública en recuerdo de la muerte de Eva Perón, y ya ahí aparece el reclamo por el cadáver, por el robo del cadáver de Eva Perón, ¿no? Porque, digamos, además de esta particularidad de que su recuerdo, por lo menos cuando se hacen misas, digamos, hay esta indistinción, ¿no?, entre el aspecto religioso y el aspecto político del homenaje. También el tema del robo del cadáver, que ocurre cuando, a poco de que asume Aramburu la presidencia de la Libertadora a fines de 1955, va a aparecer el reclamo de la devolución de los restos como una consigna inherente a la conmemoración de Eva, ¿no? Y como una consigna de protesta, y que forma parte de esta constelación más doliente o martirial que comentábamos hace un rato, que
que cobra toda la ritualidad peronista en estos años. O sea, con carga religiosa, ¿no? ¿Querés decir? No me refería a eso, sino a que, digamos, el hecho de que el cuerpo muerto de Eva Perón haya sido robado y esté desaparecido, le suma como un elemento más a su recuerdo, que ya era hecho en términos de mártir, como mártir del trabajo, bueno, toda una construcción sobre su figura que tuvo lugar, bueno, por su muerte temprana, por su agonía, su enfermedad. Y escúchame, vos trabajás también sobre el modo en el que estos episodios del secuestro del cadáver empiezan a aparecer públicamente a través de la prensa, a través de publicaciones de circulación muy masiva, como la revista Sí, como 7 Días, Primera Plana, digamos, revistas que son revistas muy populares, que tienen una amplia circulación en la época y que van tematizando también como un tema policial, a la vez que político, la cuestión del secuestro del cadáver, ¿no? Aparecen algunos libros de intelectuales connotados. ¿Nos podés contar un poquito de la historia que se va contando en esos años, digamos, del secuestro? Sí, en realidad la historia del secuestro se va a contar y se va a conocer, digamos, a partir de 1971, que es cuando el cadáver finalmente es devuelto a Perón en su exilio en Puerta de Hierro en Madrid, ¿no? Que lo conduce ese proceso el general Lanusse, que era el presidente de facto en ese momento, y que es parte de esto de la estrategia electoral que tiene Lanusse de salida de la dictadura. Pero volviendo para atrás, yendo a tu pregunta, efectivamente, digamos, el enigma acerca de el destino de los restos muertos de Eva Perón va a ser un tema recurrente de la prensa, de cierta prensa comercial. Yo investigué esa cuestión y la presencia de, un poquito después, de reconstrucciones biográficas de Evita en la prensa, junto con la historiadora Sandra Gayol. Y con ella, vimos que efectivamente todas las especulaciones que había en torno al paradero del cadáver, las teorías acerca de qué podría haber pasado, dónde estaba, si estaba en otro país, si estaba en un cementerio de Santiago del Estero o en la isla Martín García. Bueno, todas esas especulaciones, digamos, fueron tema de narraciones, de crónicas periodísticas con la trama propia de una historia de policiales, digamos. Y junto a eso, que hizo que la figura de Eva entonces siempre estuviera presente en los medios, digamos, gráficos. Hacia mediados de los 60 también encontramos que los nuevos semanarios de información como Primera Plana o 7 Días Ilustrados empiezan a recuperar la historia de Eva y hacer sagas así biográficas para el momento del aniversario de su muerte, donde ya aparece su figura en otro contexto, ¿no? de lectura, en un contexto argentino también de cierta modernización cultural, donde se están transformando las relaciones entre varones y mujeres, hay cierta liberación sexual, también se trastocan las relaciones entre las generaciones, hablamos hace un ratito, ¿no? del nuevo lugar de la juventud, con lo cual el contexto desde el cual se lee la trayectoria de Eva Perón, aunque no sean
muchos o nuevos los datos que conforman esa trayectoria, es diferente. Y eso es bien interesante porque ya permite hablar, digamos, de las distintas Evas que la historia argentina va a ir construyendo, la sociedad argentina va construyendo, ¿no?, en su conmemoración. Y efectivamente pasa a ser un objeto de consumo cultural o de consumo editorial. Eso lo ven muy claro las revistas y la industria editorial. Y eso sigue y se potencia, ¿no?, en Argentina y fuera de la Argentina. ¿Se potencia cómo? Vos estás trabajando ahora, ¿no?, en esa zona, ¿no?, de la circulación más internacional, global, de este ícono, digamos, de esta figura que tiene tantas caras, que tiene tanto poder evocativo, que es Eva, ¿no?, que son tantas Evas. ¿Nos podés contar algo, digamos, acerca de esa circulación internacional o de cómo se potencia, ¿no?, así, el recorrido de esa figura? Como mencioné hace un ratito, cuando el cadáver es devuelto a Perón en el año 71, esa noticia tiene repercusión internacional y inicia, uno podría decir, como una nueva etapa en la recuperación internacional de la figura de Eva Perón, que, bueno, tradicionalmente la prensa, norteamericana, de, la revista Time o Life, digamos, ese grupo empresario, digamos, había tenido una mirada bastante crítica sobre el peronismo y sobre la figura de Eva Perón. El gran momento, digamos, de cobertura de su figura a nivel internacional había sido su gira por Europa en el 47 y después, los funerales, ¿no?, en el 52. Digamos que en este nuevo momento de comienzos de los años 70 se advierte como una mirada renovada sobre la figura de Eva. Se la reconoce como, dirigente y abanderada de los humildes, de los trabajadores, y no hay tanta ironía acerca de su figura, ¿no? Entonces, sí que tiene que ver también esta nueva mirada con un contexto de debates feministas de la segunda ola, digamos, del feminismo. Y esto alcanza al momento en que Perón va a competir por tercera vez por la presidencia de la Argentina, que su compañera de fórmula es Isabel Perón, ¿no?, su tercera esposa. Entonces, para esa coyuntura, algunos medios internacionales como la BBC de Londres van a recuperar la figura de quien primero había intentado llegar a la vicepresidencia de la Argentina como mujer, que era Evita, ¿no? Y hay un programa de radio para ese momento, del año 73, ¿no?, cuando están Perón, como mencioné, por acceder por tercera vez a la presidencia argentina. Hay un programa de radio sobre la vida de Eva Perón en ese momento. Y bueno, según cuenta, digamos, una anécdota, uno de los que va a ser el compositor del musical Evita escuchó ese programa de radio de la BBC, que le llamó la atención sobre la figura, que él la conocía, digamos, de nombre, pero tenía pocos datos acerca de ella. Le llamó la atención su trayectoria, su historia de vida, y bueno, algo de eso siembra lo que después va a ser el guión del musical que van a componer Tim Rice, que es esta persona a la que estoy hablando, que escribió, digamos, el libreto, y Lloyd Webber, que hizo la música del musical Evita, que va a salir primero como disco en Inglaterra en el año 76,
y se va a estrenar en teatro en Londres en 1978 y a partir de ahí va a pasar a estrenarse en distintas ciudades del mundo. Y bueno, eso le dio, por supuesto, una proyección internacional a la figura de Eva Perón que bueno, un par de décadas después se potencia más aún con la película que dirige Alan Parker y que protagoniza Madonna, que está basada sobre el mismo guión y la misma música, con pequeñas modificaciones, pero bueno, eso ya es una historia de los fines de los 90. ¿No? Ok. Bueno, muchas gracias, Laura. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y los esperamos dentro de una semana con un nuevo capítulo de Historiar, el podcast de la ASAI.